las cuchillas de los cepillos occidentales. Así que vamos a ver cómo preparar de principio a fin esta cuchilla de este cepillo de madera. La cuchilla inicialmente llegó a mis manos en un estado no muy bueno, así que primero tenemos que hacerle una pequeña restauración antes de hacer el afilado propiamente. Lo primero que hice fue limpiarla lo mejor posible con vinagre y los taquitos abrasivos antióxido. Ahora lo primero que debemos hacer con una cuchilla es empezar preparando el dorso. Pero como tenemos el filo mellado y roto en muy mal estado, así que lo que nos hace falta es crear una nueva punta, un nuevo filo y eliminar todo esto que está en mal estado. Para ello vamos a hacer una marca con una escuadra y un rotulador en el punto al que queremos llegar. Y ahora todo este metal había que eliminarlo. Es un trabajo de desbaste de metal, ni más ni menos. Entonces usar el método más rápido, más cómodo, más efectivo, en definitiva un abrasivo potente. Lo ideal es usar una esmeriladora, lógicamente. Las hay muy económicas, tampoco es algo especialmente que no se pueda tener. Pero bueno, si no tenemos, pues tenemos que recurrir a una piedra basta, una piedra de grano grueso, como puede ser una de 220 o una de 120 incluso, súper gruesa. Y si me apuran, incluso una piedra de diamante, pero que no se utilice para rectificar las piedras, sino una piedra de diamante pues descartada, una que sea vieja, usada, barata. Bueno, las que usamos para rectificar las piedras pues nunca se pueden usar para cortar metal, como ya sabemos. Entonces, con uno de estos tres métodos o la esmeriladora, lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho, desbastar el metal. Cogemos la piedra, bien, ahí, la cuchilla en vertical, y ahí vamos comiendo hasta eliminar el metal. Lógicamente con las piedras, incluso con la de diamante, pues el trabajo es largo y tedioso, por eso una esmeriladora es ideal. Incluso se podría hacer con una amoladora y un disco para metal, con lija para metal, por ejemplo. Eso también sería bastante rápido, ¿vale? Entonces es insistir aquí. Un consejo es que hacia donde hagamos fuerza, tanto si la podemos poner así y empujar, como si hacemos fuerza al tirar, en ese sentido que hagamos fuerza es hacia donde tiene que mirar el bisel para que se produzca menos vibración. Y siempre es bueno hacerlo
con ligera inclinación. Si tiramos hacia acá, pues inclinamos hacia acá. Si lo queremos hacer empujando, inclinamos un poco empujando. Más que nada por la vibración que decimos, ¿vale? Al empujar en este sentido, vibra. Eso no es beneficioso. Así, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar la esmeriladora para acabar antes. Esta esmeriladora es de bajas revoluciones. Eso quiere decir que las muelas abrasivas van más despacio de lo normal, de lo que suele ser una esmeriladora de metal al uso. Por otro lado, esta muela blanca es de un abrasivo llamado óxido de aluminio, que es de los mejores, y esta otra, que es como gris, es de CBN, que es nitrato de boro cúbico. Es un abrasivo relativamente moderno y es parecido al diamante en su trabajo, porque corta bastante rápido y lo que ofrece como ventaja es que el calor generado en la fricción se transmite a la muela en lugar de transmitirse al acero. Pero eso es un poco propaganda comercial. Tiene cierta parte de verdad, pero realmente no es del todo así, porque igualmente se calienta el acero. Es imposible que no se caliente. Por ello, tenemos que tener un poquito de agua siempre cerca de la esmeriladora para que no se nos sobrecaliente el acero y pierda carbono, lo que hace que pierda el temple y acabe siendo un acero más blando, lo cual es perjudicial para que el filo resista. Bien. La ponemos en su funcionamiento. Como todas las herramientas eléctricas, entraña peligro, entonces tenemos que tener cuidado. Para coger la cuchilla, con esta mano la vamos a sujetar así, como una pinza, y el dedo índice es el que hace tope ahí. Esta mano es la mano derecha como un soporte y la mano izquierda es la que va a permitir mover la hoja y acercarla despacio. Siempre vamos a pasarla de un lado hacia el otro para que el desgaste de la muela sea uniforme y para que no se quede en un punto fijo el acero y igual se sobrecaliente. De esta manera vemos que corta bastante rápido. Ahí podemos ver esa línea blanca, es el metal que ha cortado el abrasivo y va quedando como un cuadrado, va quedando cuadrado. La vamos metiendo en el agua, la vamos refrigerando. La manera de saber que el acero no se ha recalentado es acercando la cuchilla a la parte más sensible de nuestra mano, en lugar de la palma, esta parte, con cuidado acercarla por si nos quemamos y sentir que no quema. Puede estar caliente, templada, y eso no es problema. El problema es que si se sobrecalienta, al acercarla a nuestras manos nos va a quemar realmente, y ahí sí que es un problema de sobrecalentamiento y pérdida de carbono.
Ahí realmente se calienta poco. Eso es magnífico. Vamos a probar la otra muela. Parece que suena el teléfono, ¿verdad? O un timbre. No se calienta casi nada. Es un abrasivo impresionante. Realmente para estos trabajos y sobre todo para afilar herramientas de torno, que no se afila como lo vamos a hacer nosotros, sino que se afila de una manera un poquito más tosca, pues este tipo de muelas y las de diamante creo que son fantásticas. Ahí podemos ver cómo ha comido todo ese metal. Es tremenda la cantidad de distancia que hemos creado. Bueno, pues eso luego lo recuperaremos. Al mismo tiempo que vamos trabajando en la esmeriladora o en las piedras, el trabajo que estamos haciendo con la escuadra, debemos ir comprobando que el filo nos queda a escuadra, ¿vale? Poniendo la escuadra en un lado de la cuchilla y mirando que quede recto, ¿vale? Hasta llegar a ese punto que hemos renovado completamente la punta. Ahora es un filo romo, no corta, tiene rebaba y nada más, ¿vale? Necesitamos hacer este trabajo porque si trabajáramos el dorso con ese filo estropeado, la parte de la punta de ese dorso que vamos a preparar quedaría mal y luego no lo comeríamos al preparar el bisel y sería un atraso. Entonces primero renovamos esta punta para tenerla en su sitio, ¿no? Si la cuchilla es nueva, viene de fábrica, pues este trabajo que hemos hecho de rectificar el filo totalmente, pues no es necesario, lógicamente, sino que pasaríamos ya a este punto que vamos a trabajar. Entonces, por otro lado, ahora hay que examinar el dorso, el estado en el que está el dorso. Esta cuchilla, bueno, es vieja, pero si fuera nueva haríamos lo mismo. Entonces debemos mirar cómo está con una regla, la hoja de una escuadra, cómo está a lo ancho y cómo está a lo largo en una distancia normal, de unos 50 milímetros, nada más, no hace falta mirarla toda entera, sino principio, y aquí es lo que nos interesa. Entonces vamos a mirar enfocando a un punto de luz y vamos a ver el estado en el que está. Al observar esa superficie vemos que es muy irregular, tiene altibajos, ¿verdad? Entonces eso es un problema por varias razones. Como he apuntado aquí, si el dorso de la cuchilla, esto sería la cuchilla vista así de frente, ¿vale? Este es el bisel. Entonces, el dorso de la cuchilla es irregular, como vemos en este caso, y lo trabajamos sobre una piedra que está plana, lo que va a ocurrir es que va a tener contacto en algunos puntos y en otros no. Esto es especialmente relevante en las piedras más finas, que apenas cortan metal, simplemente están dedicadas a pulirlo, ¿verdad? Entonces,
¿qué pasaría? Que esos puntos que la piedra no llega a tocar no se pulen y quedan con un aspecto mucho más tosco y más áspero, y por tanto en el filo no se va a conseguir el acabado que deseamos a un nivel alto. Para conseguir un filo muy limpio, muy fino y muy bien afilado, necesitamos que el dorso y el bisel estén acabados al mismo nivel de pulido. Si el dorso es irregular, pues es imposible realizar ese trabajo. Luego puede ser el caso contrario, que lo que esté mal sea la piedra. Si la piedra es irregular en su superficie, no está bien rectificada, pues va a tocar el dorso de la cuchilla en algunos puntos y otros no. Por lo tanto, igualmente no se va a poder trabajar el filo correctamente. ¿Vale? De esa manera necesitamos trabajar el dorso para dejarlo lo más plano y uniforme posible. Como encontramos que el dorso está bastante mal, vamos a empezar por una piedra más bien gruesa. Podríamos empezar en una de 220, por ejemplo, pero bueno, yo creo que con la de 400 será suficiente. Entonces, como siempre, la piedra de afilado que esté en el mejor estado posible. Antes de empezar a trabajar en la piedra el dorso, voy a dar un pequeño consejo que a mí me gusta utilizar en las cuchillas occidentales. Y es que le vamos a poner una especie de mango a la cuchilla con un taquito de madera y cinta de doble cara. Vamos a pegarla ahí. Esto es lo que mejor se me da, junto con abrir las bolsas del supermercado. Y colocamos el taquito ahí. De esta manera vamos a trabajar ahora muy bien. Bien, para la técnica que vamos a utilizar, vamos a coger como un tercio de la anchura de nuestra piedra. Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a trabajar en este borde. Empezamos con el filo fuera de la piedra, fuera del borde de la piedra. Y vamos a mover la cuchilla en esta dirección. Cubriendo toda la longitud de la piedra y concentrando nuestra fuerza sobre todo aquí encima del bisel. De aquí para atrás no tenemos que hacer nada de fuerza. Si hacemos fuerza de este punto hacia atrás de la cuchilla, estamos perjudicando el trabajo. Bien, vamos a dar 50 pasadas y eso significa que una pasada es ida y vuelta. Eso es una pasada. Así que vamos a dar 50, pero haciéndolo de una manera especial. Como digo, el filo fuera del borde de la piedra y ahora vamos a ir dando esas pasadas, contando al mismo tiempo que nos vamos metiendo dentro de la piedra. Nos vamos metiendo mientras damos esas pasadas hasta llegar con el filo a
el tercio que hemos marcado con el lápiz. Hasta ahí llegamos dando esas pasadas. Es decir, que estamos haciendo un movimiento longitudinal en la piedra, pero también transversal al mismo tiempo. ¿Vale? Nos metemos hasta el lápiz y volvemos a salir fuera del borde de la piedra. De esa manera, hasta dar 50 veces. Podemos llegar a 60. Bueno, depende también de la dureza de la piedra, un poco cómo aguante el desgaste. Esto debemos hacerlo así por una razón muy particular. Y es que las piedras al agua japonesas, la gran ventaja que yo les veo frente a cualquier otro método es su desgaste. Ese desgaste lo que hace es que el abrasivo se renueve constantemente, lo cual hace que corten muy rápido y muy limpio, aparte de la calidad del abrasivo. Entonces, el desgaste que creamos en este borde, en este tercio de la piedra, con este movimiento de entrar y salir dentro de la piedra, hace que se desgaste a nuestro favor, es decir, se va, digamos, a redondear la piedra hacia el borde, lo cual va a hacer que en el dorso la tendencia sea a ser cóncavo. Esto es algo hipotético, no es que vayamos a hacer un surco, pero con esa tendencia. Si no saliéramos del borde, si nos quedáramos aquí en un punto fijo, dando tantas pasadas, el desgaste de la piedra sería creando una superficie cóncava, lo cual perjudicaría muchísimo la preparación del dorso, porque acabaríamos con la punta redondeada hacia arriba, con un dorso convexo, y eso luego al pasar a piedras más finas y en los posteriores futuros reafilados de la cuchilla, pues va a ser una tragedia, porque no se va a poder pulir la punta exactamente. Por lo tanto, este tipo de movimiento, esta técnica, lo que hace es crear un desgaste en la piedra a nuestro favor. Igualmente, observar que llego con la cuchilla a los bordes de la piedra. Tanto aquí como aquí intento salir un pelín de la piedra para que la piedra no se me deforme tampoco demasiado en este sentido. ¿Vale? Concentrando la fuerza ahí. Es incluso muy beneficioso hacer solo fuerza al empujar y luego relajar. Fuerza, relajo. Fuerza, relajo. Hidratar siempre la piedra, especialmente las piedras más gruesas que chupan mucho agua, y este barrillo, si dejamos que se seque, va a impedir que la piedra corte el metal. Lo que hace es saturarse los poros de la piedra y empieza a resbalar el acero, y lo que causa es que un efecto de pulido, pero no corta el metal, que es lo que nos hace falta. Ahí me mantengo el filo fuera del borde. Y luego vamos entrando. Cuando ya hemos dado 50 pasadas en un borde de la piedra, ¿vale? Ese borde ya, digamos, estaría desgastado y no se podría seguir usando, porque
si no ya nos va a perjudicar. Lo que vamos a hacer es inspeccionar cómo ha quedado nuestro dorso con este primer trabajo. La piedra crea un patrón de arañazos debido a las partículas abrasivas, en el sentido que hemos movido la cuchilla sobre la superficie, y ese patrón de arañazos es el indicador del estado en el que nos va quedando el dorso y de los puntos en los que va cortando la piedra. Entonces, a nosotros nos interesa que ese patrón de arañazos esté aproximadamente hasta ese punto cubierto. Podemos llegar más o menos hasta ahí, trabajando también, pero con que tengamos unos 10-12 milímetros desde la punta hacia la longitud de la cuchilla es suficiente para confiar en que el dorso ya nos sirve. Podemos seguir insistiendo si queremos sanear más esa superficie, pero hay que entender que lo que nos preocupa es esta distancia y con eso es suficiente. No hace falta dejar toda la superficie de la cuchilla pulida como un espejo, no se trata de eso, por lo menos mi técnica y mi método que vamos a explicar, ¿vale? Entonces, después de analizar la superficie con este primer movimiento, si queremos, consideramos seguir trabajando porque todavía sigue muy irregular, lo que vamos a hacer es simplemente girar la piedra y como el otro borde no se ha usado, está en perfecto estado, podemos volver a dar en este lado igualmente 50 o 60 pasadas, igualmente, con el mismo movimiento. Si después de utilizar este otro borde, dar esas 50 pasadas, vemos que la cuchilla todavía no tiene ese patrón de arañazos, ese tono de color gris en el metal que transmite esta piedra en el acero, lo que debemos hacer, si queremos seguir insistiendo un poco más, es ya rectificar la piedra. Ya nos toca renovar esta superficie simplemente y volver a repetir este movimiento. Ese es el primer paso de rectificado. En este punto podemos observar ese patrón de arañazos que decimos y la distancia que ha cubierto es suficiente. Una vez satisfechos con el trabajo de ese primer movimiento en esa piedra gruesa, la vamos a rectificar, vamos a renovar su superficie y en la misma piedra vamos a aplicar un segundo movimiento. Vamos a marcar igualmente 1/3 de la anchura de la piedra. Ese es el espacio de trabajo. Ahora vamos a igualmente colocar el filo de la cuchilla fuera del borde y vamos a hacer un movimiento frontal. De esa manera. Dentro y fuera de la piedra. Dentro y fuera. Y el recorrido que tenemos que hacer, lógicamente, es ese tercio. Tenemos que llegar con el filo hasta la línea del lápiz. Y así, dentro, fuera, al mismo tiempo vamos avanzando toda la longitud de la piedra. Pero hay que dar muchas pasadas, entonces no avanzamos saltos rápidos, sino que podemos utilizar el mismo sitio.
poco a poco. Es un avance lento, con buena presión, sobre todo en la parte delantera. El trazo que el acero deja en la piedra, este barrillo, es un indicador del contacto que tiene la piedra con el dorso. Se ve completamente uniforme y sobre todo se ve que el contacto llega hasta el borde de la piedra. Nuevamente vamos a inspeccionar la superficie para ver el trabajo que ha hecho este movimiento. Entonces ahora lo que vamos a observar es que el corte queda en esta dirección, el patrón de arañazos queda en ese sentido y si es uniforme todo el ancho de la cuchilla en la zona que nos interesa, entonces el trabajo estaría terminado. Si después de ese primer trabajo en uno de los bordes no estamos satisfechos con el corte que observamos en el dorso, podemos darle la vuelta a la piedra y utilizar el otro borde igualmente. Es muy importante la presión que hacemos encima del bisel. Para que se cree una presión uniforme y todo el corte sea lo mejor posible. Una vez satisfechos con ese patrón de arañazos que crea esta piedra, ya estaría listo el trabajo que podemos hacer con este grano, con este tamaño de abrasivo. Ya habríamos hecho un trabajo de rectificado en el dorso para dejarlo realmente plano. Este segundo movimiento, a su vez, es una buena manera de comprobar que el movimiento anterior, el lateral, ha dejado el dorso realmente plano, porque al realizar este segundo movimiento, el patrón de arañazos, si cubre toda la superficie, pues indica que es realmente plano como queremos. Si quedaran puntos donde las franjas son cruzadas, entonces nos indicaría que no hay contacto y debemos insistir un poco más. Bien, en este punto, esta piedra ya no nos hace falta y pasaríamos a una piedra un poco más fina. Por ejemplo, la de grano 1000. El trabajo que hacemos en el dorso en piedras por debajo del grano 1000 es cuando el dorso está muy mal, en muy mal estado. Lo normal es que si la cuchilla es completamente nueva, de fábrica,
podamos empezar directamente en el grano de 1000 o incluso 800. En una piedra de esos granos sería el trabajo inicial y va a ser repetir lo mismo que hemos hecho en el grano 400. Lo que pasa es que el dorso está en mejor estado. Igualmente marcamos 1/3 y empezamos con el primer movimiento. Que no se nos seque la piedra, porque si no, no corta. Ese es el mecanismo de las piedras al agua. El agua es lo que hace que se vaya liberando el abrasivo. Si no, se embazan. Igualmente, si no lo vemos claro, porque no estamos acostumbrados a lo mejor, es buena idea, con un rotulador permanente, rayar esa superficie que nos preocupa de trabajar en las piedras. Con eso es suficiente. Todo esto no nos interesa realmente. Toda esta parte de la cuchilla es para que asiente en el cepillo, pero lo importante es la franja cercana al filo. Vamos a usar el otro borde que está nuevo, bien hidratada, igualmente. Yo aquí de entrada observo que la piedra está cortando exactamente donde quiero, es decir, en el borde que corresponde a la franja donde a mí me interesa cortar metal. Ahí. De esa manera se puede apreciar que el rotulador se elimina totalmente y la zona de contacto es la que nos interesa. Ahora podemos observar cómo el patrón de arañazos es mucho más suave en esta piedra de 1000 que lo que teníamos antes en la piedra de 800. Perdón, en la piedra de 400. Falta un pelín en esta esquina, en ese borde. No es trascendental, pero podemos insistir un poco más. Después de trabajar ese primer movimiento en la piedra de 1000, cuando estemos satisfechos con el estado de la superficie del dorso, que ese patrón de arañazos sea homogéneo y sobre todo ocupe el trozo delantero, entonces cambiamos, igual que en la piedra anterior, al otro movimiento, al movimiento frontal. Con la piedra rectificada, como siempre, 1/3.
castañuelas. Por ejemplo, mi primera impresión con este acero en esta piedra de 1000 es que no se lleva muy bien. No sé qué tipo de acero es, debe ser algo muy antiguo, algo industrial, y la piedra no termina de cortarlo tan rápido como otros aceros. Es simplemente una sensación que con el tiempo y con la experiencia del afilado, pues empezamos a apreciar. Siempre hay una piedra perfecta para cada acero. Como siempre, utilizamos los dos bordes si fuera necesario. Vamos a hacerlo despacio para que se vea bien el recorrido. Fuera de la piedra, 1/3 de la piedra. Fuera, dentro. Es conveniente, a ser posible con la práctica, hacer fuerza al empujar y relajar al ir hacia atrás. Fuerza, relajo. Fuerza, relajo. Habiendo acabado este segundo movimiento con la piedra de 1000, hasta que tengamos ese patrón de arañazos uniforme, entonces ya cambiaríamos de piedra. Ahora mismo lo que hemos conseguido es que el dorso sea realmente plano, a lo ancho y a lo largo en una fracción, no todo, ya lo hemos dicho, y que tenga el acero un acabado bastante suave, bastante fino, pero no lo suficiente para un afilado de alto nivel. Entonces ahora ya lo que vamos a hacer es pulir la punta del dorso. Por lo tanto, cambiamos de piedra. Y ya nos vamos a la piedra de 3000. Aquí ya no hace falta rectificar nada, porque ya en teoría tendríamos esto perfecto. Por lo tanto, ya descartamos el movimiento lateral. Todo ese movimiento ya no hace falta, solo vamos a realizar el movimiento frontal, el segundo movimiento, ¿vale? Pero como solo nos interesa pulir la punta, ya no nos hace falta para nada pulir todo esto, que es un esfuerzo para la piedra y algo innecesario, porque aquí no corta la cuchilla. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una técnica que levanta la cuchilla muy levemente de atrás, para que se separe de la piedra, excepto la punta. Para ello
más sencillo es utilizar alguna lámina de plástico un pelín gruesa, de en torno a 1 milímetro, y la vamos a poner en el otro borde de la piedra. Y en el borde opuesto vamos a trabajar nuestra cuchilla, de esta manera. Aquí hay que prestar atención a dos cosas. Uno, que como siempre el filo salga fuera de la piedra, siempre fuera, pero que cuando regrese hacia adentro solo avancemos unos pocos milímetros. No hagamos ahora hasta 1/3, porque si lo hiciéramos, lo que estamos haciendo es levantar la cuchilla más de lo que queremos y de forma irregular. Entonces, en ese caso, sí que provocamos un redondeo del dorso en el filo, ¿vale? Por tanto, solo vamos a hacer ahí, esa parte. Se necesita muy poca fuerza. Es más, prestar atención a ese bordecito, ¿vale? Entonces, con esto podemos ir moviendo nuestra lámina de plástico para aprovechar toda la longitud de la piedra. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar para esto mismo una cinta adhesiva que me regaló un amigo que estuvo en el taller estudiando, que se llama Borja. Le mandamos un saludo y le vuelvo a dar las gracias por este regalo. Es una cinta adhesiva que se suele colocar en las puertas correderas para que deslicen mejor. Es muy resistente y además tiene un grosor interesante. Entonces he visto que esta cinta es muy útil precisamente para esta situación. Lo que vamos a hacer es pegar esa cinta en el punto donde nos interesa mover la cuchilla. Ahí la podemos poner, y para hacerlo un pelín más grueso podemos poner 2, de esa manera, y ya tenemos ese apoyo ahí mucho más cómodo que la tirita, y haríamos el trabajo. Se nos seca la piedra con tanta charla. Muchas pasadas. Es interesante dar muchas pasadas, no avanzar muy rápido. Vamos a verlo de cerca mejor.
deben quedar suavizados los arañazos que deja la piedra de 1000. Esa es la intención de introducir una piedra intermedia antes de llegar a la última piedra más fina. Esta es una tarea que se termina muy rápido, enseguida. Realmente con utilizar un borde ida y vuelta es suficiente, no hace falta insistir. Ya esta piedra ayuda con ese patrón que deja la piedra anterior de 1000 y ya estaría. Ahora solamente nos queda cambiar a la piedra más fina. En este caso voy a utilizar esta piedra que la venden como grano 9000, pero es prácticamente lo mismo que 8000. Cualquier piedra de 8000 sería excelente para este trabajo. Si queremos mejorar un poquito, pues a mí me gusta utilizar una 10000 o 12000 según el fabricante. Bien, como siempre, esta piedra es sintética, artificial, como todas las que estoy utilizando en este capítulo, pero tiene la peculiaridad de que está hecha con una mezcla de abrasivo sintético y piedra natural. Por eso tiene este aspecto con motas de diferente tamaño y a este aspecto en las piedras de afilar en Japón se le llama karasu, que en realidad significa cuervo. No estoy seguro la relación, pero bueno, es el nombre que se le da a las piedras que tienen este aspecto moteado, simplemente. Es una piedra que aporta mucho brillo, hace un pulido excelente y al mismo tiempo es muy rápida. Entonces, el trabajo que vamos a hacer en esta es exactamente el mismo que hemos hecho en la piedra de 3000. Con nuestra técnica de levantamiento, de separación de la cuchilla y pulido del hilo frontal. Para realizar bien esta tarea de preparación del dorso en todos los pasos que hemos mencionado, es importante nuestra posición del cuerpo, que estemos encima de la piedra. No estar alejado ni ladeado, sino estar encima de la acción. Y luego el agarre que tengamos de la cuchilla. Yo estoy concentrado todo el tiempo en poner la presión en este punto, lo que sería encima del bisel.
¿vale? Y que sea uniforme a lo ancho de la cuchilla. Si la presión no se hace bien, se desvirtúa, vamos a apreciar que aparecen como calvas, como lagunas que la piedra no corta, ¿vale? Es eso. Entonces ya, una vez dando una pasada en el borde, es suficiente. Si queremos darle en el otro borde, tampoco pasa nada, pero es innecesario. El tiempo es oro y yo creo que la técnica correcta no es solo la que obtiene los mejores resultados, sino la que se realiza en un tiempo abreviado, siempre bien hecha. Y ahí estaría el dorso ya perfectamente terminado. Ese es todo el trabajo que necesitamos conocer para la preparación del dorso en las cuchillas occidentales. Para todas, el dorso no cambia, es para todas igual. Apreciar la técnica del pulido del hilo en la punta, nada más, separando la cuchilla de la piedra. Esto ahorra muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y muchísimo desgaste. Son ventajas por todas partes, ¿no? Pero hay algo muy importante que hay que decir, aunque a lo mejor cualquiera ya lo deduce, y es que con los formones esta técnica de levantar la cuchilla no se puede hacer, está totalmente prohibido, porque ahí sí que cambiaríamos un poco ese ángulo en la punta y claro, los formones no tienen una referencia como es la base del cepillo para cortar, que ya la cuchilla está en un ángulo determinado, entonces es un poco como un corte guiado. Los formones es a mano alzada y depende de la línea en la que nosotros cortamos, ya sea con el martillo, con nuestros brazos, y claro, si aplicamos esta técnica y solo pulimos la punta, pues eso nos va a falsear el corte, por así decirlo, ¿vale? Simplemente tener eso en cuenta. Vamos a ver cómo ha quedado pulido ese dorso. Aunque aparece un efecto de espejo en esta zona más ancha, realmente, si nos fijamos, lo que está verdaderamente pulido por la piedra más fina es alrededor de 1 milímetro en la punta. Ese efecto de pulido es causado por el barrillo de la piedra fina. En realidad no está haciendo nada más. Lo que pasa es que ese barrillo roza también en esa parte y bueno, lo pule un poquito. Pero no olvidemos que lo que importa es esa franja, ese hilo de ahí, ¿vale? No lo confundamos con todo el dorso.